día como hoy, pero del año de 1850, José Desiderio Valverde renuncia a la presidencia por las presiones, ya ustedes saben, de Pedro Santana. Pedro Santana fue bellaco del 44 al 66, más o menos, hasta la hora de su muerte. Y eso es bueno recordarlo un día como hoy. Lo mismo recordar las primeras elecciones con boletas o hojas para poder votar. 1866 gana las elecciones José María Cabral. Eso también es digno de recordar un día como hoy, al igual que 1534, la ciudad de Santiago de Quito. Hasta el día de hoy, allá trasladada a la ciudad de San Francisco, pero de Quito, siempre quedando allá, en ese hermano país, para el recuerdo de la historia de esta ciudad indígena que todos recordamos, Quito. Y eso es importante. También recordar que hoy es día, justamente, 28 de agosto del año 2014. Y bien, maestro Andrés, cariñosamente Licho, pues ya estamos aquí para que usted inicie con el primer bate aquí de seda contra esta dama extraordinaria de la patria, doña Ibelice Prat de Pérez. Bueno, gracias doctor, buenos días y bienvenida a la maestra, doña Ibelice Prat de Pérez, una maestra que el pueblo dominicano tiene con orgullo, porque ella le ha dedicado su vida no solo a educar, no solo a transmitir conocimiento, sino a darle sentido a esos conocimientos, un sentido social, que sirva para el desarrollo, que sirva para la libertad, que sirva ese conocimiento para la democracia. Y eso se llama educar en ciudadanía, hacer ciudadanía consciente. Es lo que ha hecho doña Ibelice durante tanto tiempo. Por eso nos llena de orgullo que esté con nosotros en este programa para que hagamos un análisis de la educación actual, de la educación por venir. Ella como experta es ministra de Educación, directora del mayor partido de democracia en el país, aunque ahora esté sucumbido, pero ella es un sitial importante para hablar de educación. Así que buenos días, doña Ibelice. Buenos días, Andrés. Pedir primero un previo para solicitar indulgencia con los televidentes con respecto al enriquecimiento que me afecta por más de 60 años de tribuna y de cátedra. Espero que como aquí hay muy buenos mecanismos de reproducción se me podrá escuchar, porque aunque hacía un tiempo había decidido retirarme un poco de los medios de comunicación por esta ronquera, creo que como mi entusiasmo sigue igual, mi curiosidad sigue igual, mi deseo de tratar de educar mientras me educo, porque me voy a educar hasta que me muera, sigue igual, pues quise venir sobre todo porque el programa es tuyo. Gracias, muchas gracias, doctora. Para nosotros es un honor, tanto para el doctor como para mí, que usted haya venido. Así es. Lo habíamos pospuesto precisamente por esas condiciones un par de veces. Aquí, doctora, el sistema educativo dominicano está haciendo de muchas orientaciones que pudieran producirnos un ciudadano adaptado a la producción. ¿Usted qué es lo que para su punto de vista le hace falta a la educación? Porque ahora de que tenemos una fiebre de construir muchas aulas y creemos que estamos haciendo una revolución de la educación. Entonces usted que nos descifre eso, si estamos en una revolución de la educación o realmente hay que hacer otras cosas. A la educación le falta en este país volver a encontrar su sentido, lo que llamaba Santo Tomás Aquino su mismidad plena. La educación tiene su propia naturaleza. Lo que puede hacerse construyendo aulas, que es por demás una necesidad lógica para dar clases dentro de la educación formal, o dando alimentación dentro de las aulas, son acciones complementarias. Pero la naturaleza íncita de la educación
reposa, como tú dices muy bien, como decías, en formar ciudadanos y ciudadanas no solamente aptas para integrarse al trabajo socialmente útil, en trabajos remunerados y estables, sino para actuar como ciudadanos activos y contribuir con el Estado en los cambios necesarios que ya se ven ardiendo en esta sociedad. Eso, ¿cómo se logra? ¿Cuáles son los instrumentos de un sistema educativo propiamente del sistema? Maestros bien pagados y competentes, dignificados en la expresión que usamos ahora, porque no es solo el sueldo, sino todo lo demás que debe rodear, el aura que debe rodear, el respeto que debe rodear la función ministerial, respeto que tiene que empezar por la autoestima de la persona, que es difícil de considerarse importante en la sociedad si se le paga tan mal, porque aquí se mide el valor por los precios y por los salarios. Y el otro elemento fundamental es el currículo, el plan de estudios, las actividades curriculares, todo lo que se refiere a lo que va a aprenderse en la escuela, no tanto en el tiempo que uno pase debajo del techo de un local escolar, sino lo que se logra aprender y la calidad de ese aprendizaje, que lo mismo puede darse, yo lo sé por experiencia, porque yo he sabido enseñar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un patio o en un jardín, sentada en el suelo junto con los alumnos cuando no había cupo ya y la población escolar aumentaba tanto en la década. El techo no es lo imprescindible. El techo no es lo imprescindible. Y lo dice Gandhi muy hermosamente. Dice que la escuela no consiste en paredes y techo. Esto es como dirigido a la estrategia fundamental de este gobierno en materia de educación. Sería bueno que se aprendieran esa frase de Gandhi. Dice, la escuela no está constituida por paredes y techos de un local, sino se da en el encuentro de maestros y alumnos en búsqueda de la verdad. Siendo un poco posmoderna, diríamos, de las verdades. Gandhi porque no hay implementó una educación distinta para lograr los objetivos además sociales de los políticos. clásicos griegos. Estamos... Recuerda la escuela peripatética, la gente aprendía caminando. Es deseable, claro está, que la comunidad educativa formada por profesores y alumnos, director, técnicos, tengan locales acogedores. Nadie niega eso. ¿No tiene el Estado una orientación clara? Ese es el problema, que no hay, voy a parecer un poco retórica, pero quiero usar expresamente la palabra, no hay una filosofía educativa, no estamos claros o no está claro, no están claras las autoridades, no solo educativas, sino las gubernamentales en general, de hacia dónde debe ir la educación dominicana. Y por supuesto, si tú no tienes los fines definitivos claros, tampoco tienes los valores o lo que llamamos la axiología educativa de cómo conseguir esos fines en base a una educación profundamente ciudadana y ética. Y ahí entra la segunda gran dificultad, que yo la pondría en primer término, para lograr que el sistema educativo dominicano despegue hacia las metas que todos los buenos ciudadanos deseamos, y es que la educación, Licho, no es una variable independiente. No es como una de esas luciérnagas que se prenden y vuelan solas así en el aire. La educación y la sociedad, el entorno donde esa educación se desarrolle y la visión del mundo y de la vida que se tenga en ese momento en las personas y en las instituciones que están dirigiendo esa educación son inseparables. Por eso no puede haber revolución educativa cuando en el país hay más desigualdad, más pobreza, menos clase media, que significa más pobreza, porque eso es una ecuación recíproca. Si tú estás bajando en el colchón, en nivel superior, es porque estás aumentando el nivel bajo. Correcto. Entonces, cuando no exista
una articulación de las políticas educativas, de una estrategia nacional de desarrollo que sí tenemos, pero que no está aplicando este gobierno. Cuando todas esas políticas se articulen y entonces la educación esté de mano, no con las tandas extendidas que en cierto modo son como asilos para que los niños de los barrios pobres puedan asistir y recibir 3 comidas, pero no se sabe cuál es la comida educativa que van a recibir porque todavía no hay currículo definido. Ni siquiera la calidad alimenticia. Ni la calidad alimenticia. Y todas estas rumores y todas estas tantas cosas que se dicen de que también esa comida que se le va a dar a esos niños es parte del negocio interfacie que tienen los PLDistas. Sí. Y además, si tú profundizas, tú recordarás, todavía lo dice nuestra Iglesia Católica y lo siguen diciendo todos los textos y lo repiten las autoridades educativas cuando les conviene. La familia tiene que ser siempre un elemento educativo primordial. Sin embargo, esos niños y esas niñas se les encomienda a unos profesores a los cuales todavía no se les ha dicho cuál es su papel y cuál es el horario de tanda extendida, y no sabemos, por tanto, si aparte de alimentar sus barriguitas, uno va a alimentar lo suficiente sus cerebros y sus corazones y sus conciencias. Entonces, así usted asumiría como que esta descomposición social que tiene la sociedad dominicana, valga la redundancia, tiene mucho que ver con ese círculo vicioso. Sí, es una relación de doble vía. Familia, educación, sí, sociedad. Claro. Entonces, ¿cómo usted...? Por eso es que yo digo que toda revolución, yo no conozco ninguna revolución educativa, y uno tiene que referirse a la historia sin que se haya producido un cambio de estructuras, un cambio de modelo social. Eso está, tú no lo buscas en la historia. ¿Cuándo hizo la única revolución educativa que yo admito en este país, que fue la del señor Hostos? ¿Cuándo se produjo? Cuando llegan los liberales, los azules, al gobierno, cuando los gobernantes de la época prohijan esa reforma educativa porque necesitan un nuevo tipo de ciudadano y de ciudadana, que es lo que trató de hacer Hostos y formó generaciones, entre ellos la mía a distancia, porque yo soy bisnieta de Hostos desde el punto de vista de que fui alumna de las alumnas de Salomé. Bueno. Hay que decir que Salomé Ureña fue de la que asumió el pensamiento. Claro. Y después Luis José Mapellerano y Leonor Fels, y entonces yo fui alumna de Urania Montaz, que había sido alumna de Luis Josema, entonces mantuvimos una tradición de generaciones puras, en la medida en que podemos ser puros los seres humanos. Sin dejar de ser en esencia con la religión, esa vinculación que tenía, pero que sí cuestionaba ese conservadurismo. Sí, no, porque decir que Hostos fue ateo es una barbaridad. Es una barbaridad. Hostos iba a reflexionar cuando tenía problemas, dicho por Pedro Troncoso Sánchez, un hombre católico y un historiador serio, y cuando tenía problemas iba a meditar a los pies del Cristo crucificado de la catedral. Un ateo va a meditar frente al en el malecón o donde quiera. Pero Hostos tenía de la idea del laicismo, que es la mejor forma de respetar la libertad, el libre albedrío que nos dio Papá Dios, que es que en la escuela no incida ni la política partidaria, ni ningún tipo de confesión religiosa. Entonces después ese muchachito iba a su casa y se servía el servicio de la parroquia, de su familia, y podía rezar a Dios con la oración y en la forma en que su libre albedrío se lo diga. Bueno, recuerden que estamos conversando con la maestra de maestros, ya ella lo ha dicho, doña Ibelice Pras de Pérez. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero dejamos en el aire, doña Ibelice, cómo podemos ayudar a los profesores a cada día ser mejor, ¿verdad? Para seguir la teoría hostosiana, ¿verdad? O de Ercilia Pepín, que más luego vamos a ver el pensamiento también de doña Ibelice. ¿Qué piensa de estos dos actores? Hostos y Ercilia Pepín, y finalmente el profesor Juan Bosch. Bien, muy bien.
Bien, señores, y antes de continuar con doña Ibelice en esta importante comparecencia en el día de hoy, también ustedes saben que siempre me gusta el glamour, ¿verdad? Ayer fue inaugurado JW Mario Puntí, aquí en la Churchi, ¿verdad? Prestigiosa institución que llega al país para servir también a la patria, a la economía y sobre todo al glamour, ¿eh? Aquí se harán grandes actividades y grandes eventos en este Hotel Mario, el primero de esta clase en el Caribe. Y eso es importante recordar, a ver si más luego vemos una foto de portada para ver esta torre impresionante, ¿eh? Aquí en la capital de Santo Domingo, en la avenida Winston Churchill, ¿eh? Esta torre impresionante que más luego la veremos en pantalla cuando sea posible, señor director. Eso es importante porque ya forma parte de la historia. Esto se inauguró con la presencia del señor presidente de la República ayer y la señora vicepresidente Margarita Cedeño de Fernández, ¿verdad? Y ya retornando aquí entonces de nuevo, entonces doña Ibelice, tenemos esto en el tapete, cómo mejorar la vida y la educación, porque cuando hablamos de la vida equivale a todos los sentidos de los profesores para este escenario de tanda extendida, como ella misma ha explicado. ¿Qué saben los profesores de esto? 8 horas de clase en vez de 4. ¿Cómo vamos a ir integrando? Pero ustedes saben, yo soy de lo que me gusta empezar y en el camino entonces, como decimos allá en el Cibao, en mi campo, en la Yagüiza de San Francisco de Macorís, bueno, en el camino se arregla la carga. ¿Qué usted opina, Bueno, doña de eso Ibelice? opino que ya lo dijo Platón hace mucho tiempo, dijo que empezar es lo más importante. El principio es lo más importante. Hay que empezar bien. Y precisamente por eso es que yo juzgo con tanta severidad lo que las actuales autoridades educativas llaman revolución educativa, que no llega, a mi humilde juicio y entender, ni siquiera a graduarse de reforma. Porque la reforma no es construir locales, es el cascarón, es lo que tú pones. Pero en este país, por más pobreza que haya, debe haber en cada hogar un caldero o una olla, pero está vacío. Pues de la misma manera, si esos locales, para poner una comparación que entendamos todos, de la misma manera, esa hambre que hay en los hogares, porque no hay el plátano, la yuca, el arroz, ay Dios mío, pero si hasta el café tiene precios prohibitivos para la clase media, que muchos dicen que se ha transformado en clase 1/8, pues de la misma manera ese cascarón, ese continente, sí, que es el aula, que son los locales, tiene que ser llenado no solo de contenidos, porque para nosotros los educadores contenidos son las asignaturas, matemáticas, lengua española, eso por supuesto también, pero las asignaturas se consideran modernamente como los elementos catárticos que producen las transformaciones, no solo cognitivas, sino afectivas, volitivas, conductuales, que se necesitan en una sociedad, porque la educación surge desde que la humanidad llegó al mundo. Así es. ¿Por qué? Porque se necesitaba preparar a las jóvenes generaciones, y ahora decimos que hasta las viejas, porque la educación de adultos está de moda, para cumplir una función social. No era para ser un narcisista atiborrado de conocimiento, ni para ver un local bonito que a lo mejor inspira, ni siquiera puede inspirar sentimientos estéticos, porque no se ha cultivado el sentimiento estético a través de la educación. Y esos niños y esas niñas que llegan a una escuela vienen de hogares en malas condiciones, en barrios sórdidos, feos, tienen que aprender el sentido de la belleza en la escuela. Entonces, decía Platón que si usted no va a poner en práctica lo que aprende, mejor no lo aprende. Claro, claro. Bueno, pues, si tú, esas escuelas, todavía a estas alturas, me refiero a las propias declaraciones de las autoridades educativas, no saben qué va a darse, qué va a impartirse en ese horario extendido. Imagínese usted, no lo sabrán los profesores,
porque si las autoridades y los técnicos no lo saben, los profesores están en Badia. Los profesores y las profesoras dominicanas han sido supuestamente capacitados en un curso de verano pequeñito, que nadie sabe tampoco quién lo impartió ni dónde. Que se está improvisando entonces. No, pero la característica del sistema educativo en este momento de los que lo manejan es la improvisación. Tú has dado en el clavo. Si tú consultas, como yo lo hago, la Estrategia Nacional de Desarrollo de la Ley 112, que tiene aspiraciones muy nobles, si tú no encuentras nada, busca la palabra tan extendida y no la encontrarás. En esa ley no está. No está. Búscate en el plan decenal que sustituyó espuriamente al plan decenal que se había dejado, no, y al original era el primero. Después, cuando llegó Milagro Ortiz Bosch, hizo el segundo como Dios manda, que era cada 10 años, por eso es decenal. Si ellos no lo saben, yo se lo recuerdo. Y entonces ese plan que se hizo durante la gestión de Milagro se cortó abruptamente cuando llegaron los PLDistas. Pero bueno, no es legítimo, pero existe. Busquen ese plan decenal que abarcaría, creo que hasta el 2018, a ver si usted encuentra tan extendida ni construcción de aulas como única prioridad. Sin embargo, las otras, incluso el plan de alfabetización que ella aprende contigo, que eso es importante enjuiciarlo, que debería ser uno de los planes del Ministerio de Educación, está politiqueramente administrado por el Ministerio de la Presidencia, para que sea un programa especial del presidente. Ese presidencialismo, sí, ese presidencialismo exacerbado que tenemos en este país, que está tan bien estudiado por un libro ahí de un alemán que publicó la Friedrich Ebert. Entonces, ¿de un alemán? Un alemán, un libro de un autor alemán una difícil pronunciación que publicó la Friedrich Ebert hace poco. Pero ese sistema educativo dominicano está caracterizado, como tú dices, por la improvisación. Ellos han llegado a innovar, dicen ellos, pero la innovación en educación tiene que tomarse con pinzas, porque la educación es una siembra de ciclo largo. Sí. Nosotros inventamos el plan decenal, y digo nosotros porque yo fui parte del primer plan, con Lorenzo Guadamuz, yo era consultora de Naciones Unidas en esa época. ¿Y por qué lo inventamos? Lo inventamos para evitar las quiebras que cada 4 años un gobierno nuevo produce a un sistema que tiene que tener continuidad. Continuidad. Y no hay continuidad en los planes, porque hoy se improvisa algo, es como fuegos de artificio, que los que somos políticos, yo no puedo negar que lo soy, sabemos cómo se utilizan los fuegos de artificio para ocultar la profundidad de los hoyos, de los huecos, de las fallas que está teniendo, para desviar la atención. Entonces, construir aula, poner al presidente de la República a hacer ya una repetición que cansa, porque hasta la belleza cansa, de estar inaugurando escuelas, cuando eso le toca ya ni siquiera al director de regional, eso debería darlo ya la dirección del distrito, porque construir escuelas, igual que aplicar el 4%, son acciones buenas porque están cumpliendo leyes, pero no son acciones como milagrosas, porque construir escuelas es la obligación de un ministerio de educación y que está en el presupuesto. Y que debería estar encabezada por un estudio previo. O sea, eso es otra. Por construir, sino dónde construir por suplir una necesidad predeterminada, que es lo que no te está sucediendo, ya lo han denunciado varias instituciones de mucho respeto aquí que han hecho los estudios. Se hace donde conviene, o el alcalde y donde el alcalde quiera reelegirse, o donde el senador o el diputado también aspiren a reelegirse, que es una palabra que ellos han copiado con mucho amor del reformismo, y entonces usar la palabra, sí, pero una continuidad perversa en el caso de la presidencia de la República. Profesora, ¿qué podemos hacer para mejorar los salarios? Para mejorar el salario
los salarios. Yo espero porque es un salario de miseria que tienen Yo los espero que profesores. empiecen por cumplir el Ministerio de Educación, que hizo un pacto con la ADP, que está en manos del PLD. Ellos son morados y se entienden. Entonces, Pero ellos los hicieron un profesores- pacto para aumentar. Pero los profesores son todos dominicanos, somos todos dominicanos. Claro, pero no se tratan así. No Ajá. se tratan así. Si tú tienes una visión panorámica de los directores de distrito, de los directores de colegios, de escuelas públicas, tú vas a ver que prima mucho el color morado, que siempre hay pequeñas argucias para interceptar los Pero concursos. eso es parte del que está en el poder. Pero ellos tienen un acuerdo con ADP Ajá. para hacer un aumento que está todavía esperándose. Y ayer hablé con un alto dirigente de ADP que Ajá. me confirmó que se ha quedado todo en palabras. Nosotros mismos, los jubilados, yo Ajá. soy una jubilada del sistema. En vez de jubilarme por la Cámara de Diputados, cometí el error de recuperar una vieja jubilación que tenía del 86 cuando salí como ministro. Y como eso es lo que dice el librito, yo la suspendí cuando fui diputada y la volví a recoger como una ciudadana normal, que yo me creo que la ley es lo que se debe cumplir, que es la excepción que confirma la regla en este país. Entonces salí con una jubilación que es la mitad de lo que me hubiera tocado como diputada. Están pasando por mil. Pero pero yo me quejo yo en cuanto a que no he recibido el aumento legal que me corresponde del 10% que ayer me lo preguntaron. Yo dije, no, pero si yo estoy cobrando lo mismo que cuando salí de la Cámara de Diputados que recuperé mi pensión. Y no se está cumpliendo, pero sí se puede hacer. Sí se puede hacer. No es solo con el aumento del sueldo, Ajá. porque el salario y el sueldo tienen la diferencia de que el salario, en términos técnicos, abarca también las bonificaciones, los complementos, los servicios sociales que recibe. Ahí está, señores, me da la gana de hablar de eso. El SEMA, quebrado por la administración PLDista. El SEMA está quebrado. Que yo lo digo y me duele el alma porque fue siendo yo ministro de Educación y el presidente Salvador Jorge Blanco, un logro del PRD y un logro que adelanta la importancia del pacto del sector privado con el público, porque fue la ADP y el ministerio, en ese entonces secretaría, que impulsaron ese acuerdo, y ustedes ven, está quebrado, no cubre enfermedades. Igual también es una... Entonces, si se mejora, si se hace una seguridad social inclusiva, universal, que cubra enfermedades catastróficas para los maestros y sus familias, que fue como se soñó que fuera el SEMA, pues eso entraría en la mejoría de vida, como entraría también, Licho, si esa seguridad social universal se aplica en el sistema, en lugar de ser que se haga más solidaria, como se decía, menos comercial. Que era uno de los temores que teníamos nosotros. Usted fue diputado. Claro. ¿Tú te acuerdas que esa fue las controversias que tuvimos con Arismendi Díaz Santana? Preguntábamos, que Licho y yo somos... son bien panas. Somos contemporáneos. Entonces, pero sí se puede, mira. Déjame decirte esto. Si el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, donde hay una maestra que puede tener el color que tenga, pero es una maestra que, como yo solo he trabajado en el sector público, Liamad y yo siempre hemos sido maestras de escuela pública. Nunca hemos... se le puede regatear calidad. No, calidad tampoco, ni conocimientos. Exacto. Entonces, ellos dos tienen en sus manos, entre los dos, los instrumentos básicos para lograr la mejoría de la calidad del magisterio, que es indispensable. Sí, claro. Yo soy sindicalista, pero hay que mejorar la capacidad, las competencias de los maestros. Eso es indispensable. ¿Cómo pueden? Bueno, el Ministerio de Educación Superior rige todas las universidades del país donde se forman maestros. Y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación del resto del sistema, de lo que se llama prebachillerato, preuniversitario, tiene a su cargo varias instituciones que son
la del Instituto de Educación Superior, Salomé Ureña, y la otra institución, que pueden, entre los dos, forman maestros también, hacer un mantú y hacer un plan, no solo de titulación, porque estamos teniendo muchos maestros titulados, Sí. pero formados no. Formados no. Pero eso también, como usted decía, doctor, ahorita. Falta es de la planes. misma sociedad, por ejemplo, un estudiante que cuando sale de la escuela lo que hace es que se frustra, igual que de la universidad, porque como decía ahorita lo que decía Platón, no puede aplicar lo que aprende, Nada. porque no tiene mercado. No, porque hay una especie de hiato, como decimos en literatura, un hueco entre lo que uno aprende y lo que uno tiene que enseñar después. Ese es otro gran problema. Sí. Las universidades y los institutos superiores tienen que revisarlo primero su currículo, porque tú no le puedes exigir, como dice el currículo oficial, que empiece a dar francés, a recibir francés los niños desde el cuarto, si tú gradúas a los maestros de básica sin aprender Pero si francés. no están... Pero ¿y cómo tú das? ¿Cómo una fuente puede brotar agua si esa agua no ha sido recibida previamente? Así es. Entonces ellos pueden hacer mucho. Doña Ibelice. Concentrarse quizás, esa es una idea muy particular mía, Ajá. en hacer unos planes que articulen teorías con práctica. Ambas Yo a la pienso vez. que ninguna universidad del país debería permitírsele impartir carrera de educación si no tuviera una escuela de prácticas adscrita. Sí. De prácticas Sería buen y diseño. de investigación, También. de práctica y de innovación. Eso debería ser una condición sine qua non. Entonces, reunirse las universidades, reunirse las dos grandes instituciones, las instituciones e institutos superiores que dependen del MINER, y plantear no solamente la formación de los nuevos maestros, porque ¿qué vamos a hacer con los que están en servicio? ¿Vamos a acabar con los pobres como matándolos o vamos a acabar con los maestros quitándolos? Yo tengo que recordarle a doña Ibelice porque yo tuve un maestro en la UAS, Ajá. yo estudié también educación. Sí. Entonces, ese profesor, él hacía sus prácticas docentes, que era Amaro Morejón. Ay, sí, Ajá. me acuerdo Iba- como ahora. Iba a las escuelas y uno tenía que dar clases 3 meses en las escuelas Sí. para poner en Claro, práctica pero la eso es lo moderno, planificación él se adelantó, continua. que eso es. Exacto, pero yo estoy hablando hace 20 Sí, tantos señor. años, 30 Y, años. y por eso se creó después la Escuela de Práctica Altagracia Amelia Ricard Calvendi, Exacto. que se creó siendo yo director del Departamento de Pedagogía. Y después la echó para adelante Melba Baederaz. Ah, No sé así qué es. será de- Hay que profesor, poner a los pero- maestros a aprender lo que luego van a enseñar. Yo y quiero- hay que pagarles bien, porque no se puede exigir de cada pobre maestro dominicano que sea santo, sabio y asceta a la vez. Qué Vamos a dar interesante. pausa, ¿no, verdad? No vamos a pausa. Usted sabe qué es lo que pasa. El tiempo ha pasado muy rápido con doña Ibelice. Entonces, aquí hay 3 personajes de la historia que yo quisiera compartirlo. Usted mencionó 2 personas, Salomé Ureña y a la profesora Urania Montaz. Son dos mujeres excepcionales, fuera de serie. Pero en la mente mía me llegaron 3, así al azar. Y ya como lo dije en el aire, pues debemos cumplir el escenario. Entonces vamos a ver la primera imagen, a ver qué opina doña Ibelice. Aquí en la pantalla. ¿Qué me dice el señor director? ¿Cuál es la imagen que tenemos en la pantalla? Si no la evocamos, Ese la es Eugenio evocamos. María de Hostos. Ah, don Eugenio María de Oro. Ay, don Pero no se está viendo en la calle. Bueno, pero podemos hablar del señor Hostos, que mírenlo ahí, que ya está, que sigue vivo ahora. Gracias, voy a darme un bombo, porque como no tengo abuela viva, gracias al esfuerzo que en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y siendo yo ministra de Educación, por sugerencia de Patín Maceo y de Avilés Blonda, que eran funcionarios míos en la Secretaría, resucitamos a un Hostos que se quería sepultar, perseguido aún después de muerto por Trujillo, por sus ideas liberales, y que nosotros pusimos sobre el tapete al plantear el traslado de sus restos que estaban abandonados en un patio cualquiera de la zona colonial al Panteón Nacional.
Eso produjo una revolución no educativa precisamente y no buena, de rechazo de los sectores más conservadores. Ese sector de la iglesia conservador que le satanizó al gobierno por el hecho de Trump. Y a mí me costó eso y haber tratado de controlar las excesivas tarifas de los colegios privados grandes, una excomunión de mi iglesia que felizmente fue levantada, porque yo soy una católica practicante, pero soy una católica post-Vaticano y post-Puebla. Es decir, entonces el señor Hostos revolucionó la educación. ¿Pero por qué la revolucionó? No fue solo porque cambió la forma de dar clase, la metodología, que en vez de uno embotellarse las ideas, los conceptos, tenía que observar, ver, experimentar, criticar, verbos que eran prohibidos en la catequesis educativa de la época, sino porque tenían la idea de que la formación en las escuelas debía salir de ellas para empapar, por así decirlo, todo el contexto social y económico dominicano. Y eso, apoyado, instado, respaldado por un gobierno liberal, pudo hacerse. Pero cuando un gobierno es conservador, es neoliberal, es muy difícil que como un iglú se desarrolle una educación progresista. Así es. Vamos a ver la otra imagen. Vamos a ver la otra imagen ahora. A ver la de doña Ercilia Pepín. Bueno, doña Ercilia debe estar donde esté, muy contenta. Pero antes de usted tomarla, doña Ercilia Pepín, que hay un liceo precisamente en San Francisco de Macorís, que también uno tiene que recordar que doña Ercilia Pepín fue una de las mujeres más admiradas precisamente del régimen también. Estamos hablando de dos personas que estuvieron en parte en el régimen, como don Eugenio María de Hostos, también Ercilia Pepín y también el profesor Juan Bosch, pero sobre todo la opinión suya de esta gran maestra. Doña Ercilia debe estar donde esté, contenta en estos días, porque si algo caracterizó su prédica y su práctica educativa y ciudadana fue el nacionalismo, que no es el nacionalismo de hojalata, como diría Rafael Herrera si estuviera vivo, que se exhibe en estos momentos, sino el nacionalismo de defender la identidad nacional, la cultura nacional. Y ella, con ese gesto que pasó a la historia de enarbolar la bandera nacional en plena intervención militar norteamericana, pues debe hoy estar muy contenta con el triunfo de un pueblo a quien han intentado colonizar muchos años, y que sin embargo ha demostrado ahora su fuerza en el caso de Bahía de las Águilas y en el caso de Loma Miranda. Y de Loma Miranda, así mismo es. Hemos honrado tu memoria, maestra Ercilia Pepín. Bueno, vamos a ver la otra imagen, para ya con eso dejar que el maestro Licho concluya el escenario. Creo que el profesor Juan Bosch. Ahí usted lo tiene. Yo soy discípula de Juan Bosch y de Peña Gómez, que me enseñaron ambos, sobre todo don Juan porque llegó primero y porque tenía una formación política y una autoridad moral a enseñarnos democracia, porque se había ido de aquí porque aquí no la había. Claro. Y yo creo que realmente lo que hizo don Juan cometió errores políticos graves, es un ser humano y nada humano le podía ser ajeno, pero lo que dejó como una forma de demostrar que él había nacido dos veces, cuando nació en La Vega y cuando conoció al señor Hostos, y él trató, a mi juicio, de empalmar la formación política que nos dio una generación castrada por 31 años de tiranía. Él trató de empalmar lo que nos enseñó con lo que Hostos en ese momento nos hubiera enseñado. Porque yo no soy positivista. No es ser hostosiana significa contextualizar en el hoy la agenda de Hostos. Y lo que hizo don Juan, debíamos contextualizarlo ahora, y si lo contextualizáramos, el PLD no volvería nunca al poder, porque ha traicionado las lecciones del maestro. Bueno,
que ha dicho duro. Hable, don Mire, Licho. no, A las pruebas me remito. la práctica del gobierno del PLD ha sido totalmente contraria a la práctica ética y moral de democracia que enseñó el pueblo Mapocho. Y de honestidad, que vivió en una casa porque le hicimos una colecta, Eso tiene casa que ver propia. mucho con lo ético. Sí, señor. moral, que hubo que regalar una casa, Sí. contrario a los que hoy tienen muchas casas de propiedad privada. Muchas En casas. eso yo soy alumna de don Juan porque no tengo casa Usted, propia. hay que ver, es una PLDista simbólica, Bueno, que habla mucho, pero simbólica. sí, Doña Milagro vive donde vivía hace 40, Sí, señor. 50 años. en el Doña mismo lugar. Belice hoy no tiene una casa propia y ha sido ministra, diputada y una de las figuras más encumbradas de la educación nacional. Así Eso es. para que la gente pueda aquilatar. Que se puede vivir Se puede viviendo vivir. en casa ajena. No, y se puede vivir sin ambición al dinero. Exacto. Después- Y vivir bien, Y ¿eh? vivir bien. Porque con cuando yo respeto. encuentro tanto respeto y Oye, tanto la cariño, mejor, yo doctora, digo, pero eso vale muchísimo en capital. estos Así minutos es. que nos quedan, si usted quisiera, en beneficio del país, hacerle una recomendación al gobierno para la educación, para esto que está haciendo, ¿qué usted le dice? Que se centre primero en planificar. La educación necesita planificación. Y a largo Que plazo. vuelva a ojear la estrategia de desarrollo, que busque en el plan decenal y que haga planes operativos anuales, como antes se hacían, que respondan a eso innovando, porque yo soy partidaria de los cambios, pero manteniendo la raíz. Primero, eso, que se concentre en lo que es el ethos, como dirían los griegos, el alma de la educación, formación y dignificación magisterial, pertinencia del currículo y fines y valores definidos para los próximos 10 años. 10 años, por lo Una menos. buena síntesis para que el gobierno se... Y por supuesto que en el Ministerio de Educación me falta una recomendación. Se oiga más la opinión del Consejo Nacional de Educación, que ha pasado a ser un organismo inoperante, y se oiga menos la voz del buen, no hay duda que es un buen orador, actual ministro Amarante Baré. Porque si este es un sistema democrático, lo colectivo es una educación. Bueno, es un orador de su profesión, porque el maestro no es, como tú sabes. Entonces, bueno, será bueno en litigio y bueno elogiando a su gobierno. Pero de educación, como no es un especialista, no es una ofensa, yo no puedo hablar de química. Yo para hablar de chikungunya tuve que preguntarle a Jesús Pérez Iglesias. Entonces, de la misma manera, mira, sería una buena recomendación. Y mire, es espontánea, yo no creo mucho en las improvisaciones, pero la voy a decir, doctora Amarante Baré. Oiga a sus técnicos más y trate de revivir aquella vieja idea que creo que tuvo Jacqueline Malagón, que no es de mi partido, pero fue una de las ministros más abiertas a la participación de los demás. Hago ese elogio en plena conciencia de lo que digo, porque ella lo que quería que hicieran las cosas bien, no Eso- importa quién las hiciera. Así Ella es. se llevaba el mérito y se lo llevó de muchísimas cosas. Así es. Entonces, que él pueda recordar y quizás repensar aquella iniciativa que quedó trunca de hacer un consejo de asesores al ministro, sobre todo cuando ese ministro no es un profesional de la educación. Bueno, eso es muy importante y entonces ustedes saben que ese acrisolamiento de la maestra Ibelice Paz de Pérez, pues pienso que con esta recomendación final, pues nosotros también terminamos el programa dándole la gracia como siempre al maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, y a doña Ibelice por aceptar esta invitación de su amigo, de su hermano y de uno de sus seguidores, que es Deome de Olivares quien le habla. Entonces a ustedes muchas bendiciones y que Amén. Dios se lo bendiga. Amén.